Muy bien, ante todo, muy buenas noches, Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor, Dios, Rey y Salvador, y nos gastaría mucho tiempo para decir que más, Jesucristo. Muy bien, quiero dar inicio a este compartir de la palabra acerca de las autoridades, acerca del gobierno humano dentro de la tierra, que Dios ha puesto en la tierra para que haya orden, ¿no?, entre nosotros, para que respeten esa autoridad. Y quiero ir al libro de Romanos capítulo 13 y leer, ¿no? Romanos capítulo 13, versículo 1 en adelante, justo lo he separado. Dice, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así, quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para atemorizar al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace el mal. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solo por causa del castigo, sino por la conciencia. Por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios que dedican todo su tiempo a su oficio. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vamos a hacer una oración breve posible. Amado Padre Celestial, amado Señor Jesús, amado Espíritu Santo, gracias por tu bendita palabra, gracias por tu paciencia, por tu amor con nosotros, gracias por los hijos, hijas tuyas, amigos que están mirando este video. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, guárdales y cuídales en el transcurso de los días y cada vez acércalos más a tu presencia. Que no se olviden, Dios, de ti, que no se alejen de ti y que se acerquen más a ti. Bendice sus hogares, sus trabajos, bendice sus negocios, bendice también, Señor, sus corazones, bendice su espíritu, para que ellos puedan disfrutar más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para hacer un breve repaso, como estuve contando, me tocó a mí votar en las elecciones. No, votar no, también ser miembro de mesa, verificar que las elecciones se lleven correspondientemente con los electores, brindar los recursos necesarios, ¿no?, que se nos había dado ya con antelación a nosotros para los electores. Estuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no?, porque según normalmente lo que estaba destinado en el módulo que nos dieron, el horario de elección iba a ser de 7 de la tarde, de la mañana hasta 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde se cerraba el colegio y solo iban a sufragar los que estuvieran dentro del colegio. Y a los que estaban afuera quedaban completamente, por así decirlo, faltos, y iban a pagar su multa. Entonces pasó un pequeño detalle, ¿no?, y se agrandó hasta las 6 de la tarde, por un detalle que pasó en Lima, una mala gestión, como se dice. No se tomó las medidas precautivas, ¿no?, de precaución para este tipo de casos si es que pasara, y se agrandó una hora más. Pero no solo eso, incluso si no me equivoco, hoy día a las 6 de la tarde recién se está cerrando algunas mesas en Lima, ¿no?, en algunas provincias de Lima, en algún cercado de Lima, porque no pudieron votar ayer y hoy día están recién votando, como si hoy día fuera domingo, sino que hoy día es lunes y es un día particular y va a crear ciertos problemas. Entonces nos tocó estar ahí pendientes. Y recuerdo que yo llegué a las 6 de la tarde al colegio, 6 de la mañana al colegio, 6:10 casi estoy entrando. Y yo llegué desesperado porque, pucha, me falta, tengo que hacer esto, alocado, desesperado. Pero justo llegué y no había nadie. Bueno, dije, pucha, esto me ha apurado, pues, me voy a venir en combi, dije, pero taxi. Y tuve que esperar, creo que a las 6:45, 6:30 apareció el secretario. Vinieron también los miembros suplentes, que son 6 miembros, si no me equivoco, suplentes.
vinieron personeros ya a partir de las 9, 8 vinieron los personeros, pero los suplentes vinieron 2, 3. Luego vino el tercer miembro, y ya cuando vino el tercer miembro, recuerdo que como no llegaba el tercer miembro y eran las 7 y 2, 7 y 2, me hicieron hacer el documento de la lista de los que eran miembros de mesa fijos y los que iban a ser suplentes. Entonces iban a jalar al primer suplente para que ocupara el puesto del tercer miembro. Y eran las 5, 7 y 1, 7 y 2. Entonces ya el niño, un joven nomás recién, estaba ahí, estaba triste, ¿no? ¿Por qué me voy a quedar? Yo quiero irme a mi casa, yo no quiero quedar, pero tienes que quedarte porque tú eres el primer suplente. Si acaso no estuvieras, usted baja el segundo, pero es por orden. Ya estaba triste, ya me quedaré, pe. Y ahí estaba, y recuerdo que ya eran las 7 y 5. Estoy haciendo firmar, en el transcurso de firmar a los que están suplentes, todo. Teníamos que poner falto, y una vez que poníamos falto, completamente ya los demás que no vinieron iban a pagar su multa. Ahorita voy a decir cuál es la multa, cuánto era la multa. Entonces, ya cuando estábamos 7 y 10 ya, escriben en el grupo de WhatsApp que creó el coordinador. Había un joven, ya estoy llegando, ya está llegando, y yo le pongo, ya fuiste, ya estamos firmando ya. Pero me había olvidado poner falta. Y eran ya para acabar. Y eso cuando estábamos a punto de estar firmando el último suplente, llega a las 7 y 10 casi. Y dijo, no, esperen, ya yo voy a entrar, yo soy el tercer miembro, llega un poco tarde, se me hizo tarde. Y como ya habíamos hablado con el otro chico, el primer suplente, que si lo hubiera querido, tal vez hubiera sido, dijo, no, yo no quiero quedarme, dijo, yo tengo cosas que hacer, tengo que ir. Y ya entonces el tercer miembro ocupó su puesto, el primer suplente se fue a su lugar. Y empezamos y dijo, te salvaste por un poquito porque ya te iba a poner falto y ibas a pagar tu multa. Sí, dijo, uy, llegó a tiempo. Y empezamos a las 7, no, ni a las 7, casi 7 y 25 empezamos, porque como llegaron tarde el tesorero y todos, tuvimos que hacer, sacar las cédulas, poner que todo esté en orden, revisar cartel de lector, revisar las cabinas de sufragio, cuántas cédulas firmar, las cédulas, un montón de trabajo. Y una vez que terminamos de firmar todo eso, empezamos. Los personeros llegaron después de que se fueron los suplentes, firmaron también los suplentes. Llegaron, no vinieron dos suplentes no vinieron. A ellos se le puso falto. Y si no me equivoco, la multa era de 265 a los miembros de mesa que no asistieran. O sea, los miembros de mesa que somos nosotros. Si no asistíamos, la multa era 265. Más, dependiendo del lugar donde vivías, por no votar, que era 110 soles, ¿no? Que aproximadamente eran 375 soles, aproximadamente el que no venía. Pero si en caso regresaba a votar, ya solo pagaba la multa de 265, ¿no? Si no vino temprano a la lista, pero llegaba a votar a las 10 o a las 11, normal, votaba, pero ya solo pagaba la multa de miembro de mesa. Estuvimos ahí, no sé, ya cuando estuvimos en la noche a la 1, 2, 3 de la mañana ahí votando, contando en el colegio, 4 de la mañana, siempre había alguien que decía, y lo vale, decía, ¿lo vale el pago? Y yo decía, no sé, supongo que sí para mí, porque no tengo otra cosa que hacer. Porque recuerden que yo voto en Tacna y yo venía de Tingo María de Huánuco. Y el viaje era casi dos días, un día y medio completo. Y decíamos, no, pucha, para 265 nos estamos quedando casi 20 horas, eran las 4 creo, 4 o 3 de la mañana, de ahí de 24 horas, entonces por 24 horas aproximadamente nos han pagado 165 soles, entonces dijimos, no, eso es como trabajar dos jornadas casi igual nomás, ¿no? Porque no contábamos que iba a ser un poco más largo el proceso. Entonces, para continuar con la palabra, y acá en Perú, mayormente en Latinoamérica, las elecciones se llevan de una manera diferente, no es como en otros países donde hay reyes, ¿no? Monarcas. Ahí no hay elecciones para el rey, para la cabeza del rey, ¿no? Pero sí para sus senadores y presidentes, el mismo hacen sus votaciones, si no me equivoco. Pero en Perú es un país republicano, es un país que está por la democracia y las elecciones se realizan de esa manera. Pero como acabamos de leer en el libro de Romanos capítulo 13, dice, sométase todas las personas a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Cuando Dios pone o quita, como dicen algunos versículos de la palabra, Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, es Dios quien lo pone. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios pone a veces gente mala, no? Digamos nosotros, por ejemplo, gente que ha gobernado muy pésimo en Perú, ¿por qué no pone gente buena, no? Y muchas veces tiene que ver también con
nuestra decisión a la hora de votar. Cuando nosotros votamos por un candidato, ¿no?, que nos guste, no miramos su plan de trabajo, su plan de gobierno, o no conocemos su historia, o tal vez es una persona que se disfraza, ¿no?, que dice una cosa y luego hace otra cosa. Somos engañados en algunos casos. Vienen presidentes o gobernantes que no gobiernan bien, otros sí lo hacen y no los dejan gobernar, o así sucesivamente, que en Perú ha sido una serie de problemas el tener ese tipo de casos. Mayormente tiene que ver también con nuestra responsabilidad a la hora de elegir. Dios puede poner reyes, puede poner, pero Él también nos hace que nosotros elijamos bien, ¿no? Entonces, en estas elecciones no sé por quién habrás votado tú, no sé cuál ha sido el partido político por quien has dado tu voto, pero supongo que habrás elegido lo más correcto, ¿no? Pero yo opino que para ti, no necesariamente para el otro. Muy bien. Entonces Dios quita y Dios pone reyes, entonces toda autoridad viene de Dios. Ahora, ¿qué dice, no? En el versículo 4. Porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, y vengador para castigar al que hace el mal. Y en el versículo 6 dice, por eso pagáis también los impuestos, porque las autoridades son funcionarios de Dios, que dedican todo su tiempo a su oficio, que quiere decir que mantienen el orden. Presidentes, alcaldes, todos los que están en el gobierno para gobernar, para poner orden y autoridad, deberían ser servidores de Dios y son servidores de Dios siempre y cuando hagan lo correcto, ¿no? Pero cuando hacen lo malo se convierte en lo contrario. Entonces, si hay un presidente, un alcalde o un ministro que va a entrar en estas elecciones, dice que Dios lo pone, pero también a veces Dios nos da el derecho a elegir, como en el caso de otros. En cambio, en donde están los reyes, no eligen, ponen de frente por heredad. Recordarán que en el libro de Reyes y de Crónicas, normalmente después de que moría el rey padre, el padre rey, el que lo heredaba a su trono era el hijo designado o el primogénito. Él heredaba su trono y se convertía en el rey de todo Israel, o en el rey cuando se dividió el reino, en el reino de Israel del norte y Israel del sur, ¿no? Por ejemplo, Judá, por ejemplo. Entonces era por herencia, no era por democracia. En cambio, en estos tiempos hay democracia y Dios la ha permitido en esta parte del mundo y nosotros decidimos por quién votar. Pero esa autoridad que ellos tienen proviene de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué nos manda la Biblia? La Biblia en el libro de 1 Timoteo capítulo 2:2 nos manda a esto, mira, aparte de diciendo en el versículo 13, ¿no? Sométase, capítulo 13 de Romanos 1, dice, sométase toda persona a la autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios. Pues no debemos someternos a nuestras autoridades, pero siempre y cuando, ¿no? Dice, siempre y cuando, dice, ¿no?, que ellos también estén honrando a Dios, pero ¿qué? Porque si son gente que deshonra a Dios, hay problemas. Por ejemplo, hay autoridades que aprueban el aborto, el matrimonio LGBT, que obviamente como cristianos no podemos estar de acuerdo, por el orden divino de la palabra y de Dios también que nos ha establecido. Y, por ejemplo, la eutanasia, por ejemplo, que es algo que no estamos de acuerdo, que solo Dios tiene el poder para quitar y dar vida. Sí, es doloroso, sí se sufre cuando una persona quiere morir por alguna enfermedad o por algún dolor y no puede morir porque no llegó su tiempo. Pero no consideramos que sea lo correcto. Yo creo que se le debe, aparte de hablar, también se debe orar en unidad y que ellos también busquen la respuesta en Cristo, ¿no?, que es el que dio la vida, y entender el propósito de su vida. Yo creo que Dios va a hacer grandes maravillas en ese tipo de personas que se quieren suicidar o quieren autoeliminarse a través de la eutanasia. Entonces hay partidos políticos que aprueban eso, que apoyan eso, que normalmente contradicen la palabra de Dios y no estamos de acuerdo con eso. No podemos estar de acuerdo. Bueno, ya si tú eres un cristiano que está de acuerdo, te recomiendo que leas la Biblia para que entiendas en qué parte de la Biblia dice que no podemos estar de acuerdo con eso. Ya Dios mediante más adelante vamos a compartir. Muy bien, entonces vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Justo acá he puesto un separador. 2, capítulo 1 Timoteo capítulo 2, 1 dice, ¿no? ¿Qué nos dice por las autoridades? Ante todo, Pablo nos dice, insisto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que estén en eminencia, para que vivamos en quietud y paz, con toda piedad y dignidad. Muy bien.
Cuando ya se pone a una autoridad, o ya hay una autoridad dentro de una nación, dentro de un país, de un distrito, una provincia, vamos a ponerlo así también. Una vez que Dios ha establecido esa autoridad, o nos ha permitido a nosotros elegir esa autoridad a través de la democracia, como ahora, ¿cuál es el siguiente rol que nosotros debemos hacer como iglesia, como pueblo, como hijo de Dios? Esto. Ante todo, insisto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, en servicio, ¿no? Para que vivamos en quietud y paz con toda piedad y dignidad. Entonces nosotros debemos orar por esas autoridades. Y no solo niños, sino que dice peticiones, oraciones, rogativas y acción de gracias. O sea, no solo es orar, ¿no? Es pedir acciones de gracias. ¿Para qué? Para que a través de esos gobernantes que se ha puesto en esa nación, en ese país, podamos vivir en paz y quietadamente. ¿Qué quiere decir eso normalmente? Quiere decir que nosotros apoyemos en oración a esos gobernantes para que tomen buenas decisiones, para que no se dejen engañar, para que no se dejen desviar por el corazón malo, por algunos enemigos, por así decirlo, del pueblo que solo buscan su beneficio, o enemigos de Dios o de la palabra de Dios que buscan el beneficio personal de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios, como iglesia, otro trabajo que tenemos es orar por ellos. Yo creo que cuando vamos a orar un poco más fuerte por nuestras autoridades, creo que menos se van a equivocar, creo que van a estar más cuerdos, creo que Dios les va a apoyar con sus ángeles, con su Santo Espíritu, guiándolos para que ellos tomen buenas decisiones, porque recuerden que esas decisiones que toman los presidentes, alcaldes o todos los gobernantes no solo afecta al mundo, también nos afecta a nosotros, porque vivimos dentro de esa nación, dentro de ese país. Si el presidente toma una decisión, no solo afecta a los impíos, como lo llaman algunos, ¿no? Sino también afecta a los cristianos. No solo afecta a los mundanos o a los seculares, sino también afecta a los hijos de Dios. Entonces hay que tener en cuenta eso. Oremos por todas las autoridades para que tomen buenas decisiones y que Dios pueda guiarlos. Muy bien. Y quiero terminar con el versículo 3 también de acá que dice, ¿no? Y esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Pues dice a Pablo que esto es muy bueno delante de Dios, que nosotros oremos. Es muy bueno que ores por tus autoridades para que vida quietamente por los reyes, por toda persona se refiere a gente que probablemente no conoce a Dios también, por todo ser humano. ¿Por qué? Porque esto es agradable y bueno. Oremos por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, por nuestras personas que están en eminencia dentro del país, para que podamos vivir de la mejor manera. Recuerden que a través de la oración se puede cambiar muchas decisiones de ellos. En Proverbios capítulo 29, versículo 2 nos dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Otra vez, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. No sabemos qué presidente o ministro nos va a tocar, o alcalde, o senador, mejor dicho, porque son 5 los cuales son presidente, vicepresidente, están los senadores nacionales, los senadores regionales, están los diputados y el parlamento. No sabemos si nos va a tocar bueno o malo, como se pueden hablar muy bonito, pueden prometer muchas cosas, pero a la hora de la hora, al final recién se ve si son lo que dicen ser. Pero nos dicen, ¿no? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime y sufre, ¿no? Gime, ¿no? Sufre, grita. Entonces, por eso nosotros debemos elegir bien, y aún después de haber elegido, seguir orando por nuestras autoridades, para que gobiernen de la mejor manera y pongan los intereses correctos y que gobiernen conforme a lo que Dios desea que gobiernen, no alejado de él. Como les voy a compartir, sigue compartiendo. Algunos todavía están votando, algunos ya votaron, mejor dicho, votaron hasta las 6. Están contando ahorita los votos, otros para verificar, y supongo que en el transcurso de mañana o pasado mañana se va a estar dando ya probablemente que siga segunda vuelta de quién ocupa el primer lugar. Sabemos que hay ciertas personitas que están en primer lugar. Por ejemplo, el partido de la CA está en primer lugar, el partido
R también está en segundo lugar. No sé cómo estará ahorita la actualización en el segundo conteo que están haciendo de hoy día, ¿no? En el otro conteo. Pero hasta ayer estaban ganando, sí. JP también estaba ganando. Y estaba también la carretera un poco más abajo y así también como la de obras, ¿no? Entonces, son partidos que están ganando. No los conozco mucho, sé un poco de su historia porque aparecen goles, pero a la hora de la hora se va a saber quién gobierna correctamente, quién está preparado y quién va a gobernar conforme a lo que Dios quiere. En el transcurso de estas elecciones, en el transcurso que yo he estado también ahí, como dije, entramos a las 6, salimos a las 6 de la mañana, 24 horas fijas hemos estado ahí, sin poder dormir, sin poder, esto es el otro lado de la moneda, ¿no? Lo que hemos pasado, sin poder dormir, sin poder a veces ir al baño a la hora que queríamos. Por ejemplo, había gente que tenía que ir al baño de algunos colegios ni agua tenían, otros no tenían pues, ni privacidad, porque eran algo ni puerta, entonces. Pero había colegios que sí estaban bien, había unos colegios que no estaban preparados para eso. No nos podíamos mover, no podíamos salir del aula, teníamos que estar ahí contando los votos después de las elecciones. No podíamos, en el caso de nosotros, no podíamos ir a buscar comida porque no había, estábamos en un lugar tan alejado de la ciudad que no había para comprar ni siquiera una carretilla, ni siquiera para comer un emoliente, nada de nada, estaba bien, pero bien lejos. Teníamos hambre, yo que soy un poco comelón, como un poquito más de lo debido a veces, ¿no? Como un poquito más. Tenía que ayunar, no he comido estas bolsas, aquí tengo las bolsas todavía. No he comido estas bolsas porque quería hacer un pequeño unboxing de lo que nos habían entregado, ¿no? No sé si más adelante voy a abrir el almuerzo. ¿Cómo es el atún? Para verlo. Creo que sí, ¿no? Hacen acordar. Esto de eso lo puedo guardar. A ver si lo voy a llevar a Tingomería. Estoy en Tanga, no se olviden que estoy en Tanga. Hoy es 13 de abril, son aproximadamente las 6, 7 de la tarde. Ya deben haber terminado de votar, ya deben estar haciendo los votos. Como les quiero, fue una experiencia muy bonita en parte, pero también hubo sus percances. Otro punto es de que los miembros de mesa que estaban ahí, muchos eran, a los que nos tocó, eran jóvenes. En el caso mío, gracias a Dios tengo familia, me trajeron el almuerzo y yo le llamé a mi madre para que trajera también el almuerzo para ellos y me depositaran también el costo de eso, ¿no? Que mi mamá trajo y se arregló eso bien normal. Pero si no hubiéramos sido eso, no hubiéramos almorzado, yo no hubiera tenido familia y ellos tampoco no tenían familia aquí, nos hubiera traído comida, nadie, si hubiéramos muerto de hambre, porque esto no nos llena. Entonces hace un rato simplemente son como golosinas o energía, ¿no? Luego de eso estuvimos ahí esperando, uno la parte de las elecciones, el proceso de esperar de 7 a 6, era hasta 5, ¿no? Fue muy normal, pero a las 5 nos avisaron que nos vamos a quedar una hora. Esperen, dijo, ¿qué pasó? El personero dijo, ¿no? Al coordinador, señor coordinador, se ha hecho un anuncio, ¿no? De que probablemente se va a incrementar el horario, ¿no? De las votaciones. Y dijo, no, nosotros hasta las 5, dijo. No, pero revise porque el señor dijo, ¿qué están haciendo? Creo que ha habido un percance. Pues, ¿qué había pasado? Nos enteramos luego recién, a eso de las, no me acuerdo si eran las 3, las 4, de que en Lima la OMPE no había organizado bien la entrega de los documentos. Ha habido muchas quejas de que había incluso impresoras en los colegios que no imprimían, o sea, tenían que imprimir recién para que voten. Es un caos total en Lima, más que todo ha sido un caos total. En la provincia no he visto videos, pero ha sido un poco menos. En Tanga no ha sido tanto, pero en Lima ha sido muy, pero muy pesado para muchos votantes que han ido a votar temprano y han tenido que quedarse 2, 3, 4, bastante tiempo hasta que funcione la cabina electoral, la mesa. Algunos no llegó los materiales para las elecciones. El carro se demoró, según el presidente de la OMP dijo que el carro se demoró, que él no tenía la culpa, pero como saben, un cuello tiene que correr y no se sabe si va a ser de él o de otra persona, pero alguien tiene que responder por qué no se hizo correctamente las cosas. Y muchos colegios se quedaron sin votar porque no llegó el material, hubo broncas, salieron, ahí habrán video en las redes sociales, habrán visto que han querido invadir un colegio, han querido romper porque pensaban que estaban haciendo fraude completamente, ¿no? Pero en realidad era porque no había llegado los materiales. Y otro porque querían ejercer su voto, ¿no? Y ya, de películas, como te decir, para nuestro recuerdo. Muchos colegios recién dijeron, ¿no? Dijeron por eso, mejor dicho, no, de que iba a empezar a las 6.
A las 6 iba recién a cerrar el colegio para empezar con lo que estaba dentro del colegio a votar y luego el conteo. Entonces nos quedamos una hora más, el hombre se averiguó si es verdad, mandaron una citación de que se había pegado una hora más. Ya no iba a ser hasta las 5, sino hasta las 6 y ahí nos quedamos un poco más. Luego empezamos con el conteo de votos. Hay presidentes normales, en donde nos demoramos más fue en lo de los senadores nacionales y regionales, ahí donde, como eran 30 candidatos, teníamos que ver de senadores nacionales para quién es este voto, para el candidato 1, 2, 3, 25, 30. ¿Y qué número tiene el voto preferencial? El candidato del partido político número 1, por ejemplo, vamos a poner la PPP, pero el candidato preferencial es el número 1 y 2, por ejemplo, el número 20, el número 30, y así buscando su voto. Luego viene el senador regional, es candidato número 1 y 2, en caso están acá, ¿no? Y así. A las 2, 3 de la mañana ya estaban con sueño los miembros de mesa. Yo estaba despierto, pero un poquito con hambre. A las 2:30 tuvimos un primer caído. Y no fue un miembro de mesa. Fue del Jurado Nacional de Elecciones. Ya no aguantaba tan tempranito. Y tuvo que dormir siquiera unos minutitos en una silla. Descansar, ¿no? Porque estaba bien cansado, bien cansado. Luego a las 3 tuvimos otro caído, un miembro de mesa, ya no aguantó el sueño. Descansó, un minutito, 20, 10 minutos descansó, mientras estábamos llenando nosotros. Y así sucesivamente. A las 3:30 un personero cayó. Unos minutos también, 10, 15 minutos. Y así los personeros se quedaron, algunos se quedaron hasta terminar las votaciones, no se fueron. Otros sí se fueron, pero una siempre se quedó ahí esperando, viendo que no se haga fraude. Y fue una lucha muy fuerte. Nosotros salimos a las 6, gracias a Dios. Terminamos todo el conteo, todo. Entregamos los documentos. Si nosotros nos equivocábamos alguito, digamos, estábamos llenando un documento y ¡fum! ¡Ay! Puse 5 en vez de 8. Otra vez a rehacer todo el documento, que era como 15 minutos rehacer todo, y otra vez. Había un sticker que pegar tipo laminita para que no cambien los números de las votaciones. Y tienes que poner despacito, es como mica de celular, pero grande. Que así, no sabes. Globo. A rehacer el documento y a poner. Ahí nomás nos demoramos como 2 horas pegando ese sticker. Sí estaba bien controlado, al menos en la mesa donde nos tocó a nosotros. Nosotros hemos visto que no se podía hacer fraude, porque estaba el Jurado Nacional de Elecciones verificando. Estaba la OMPE, había policía, había militares, estaba la RNIEC, había otros organismos con chaleco azul, medio azul celeste, y uno con chaleco blanco, que después sería del pueblo. Y si fuera poco, también estaban los personeros dentro de las aulas verificando. Y era bien difícil hacer fraude, al menos en la mesa de votación. Salvo que los que eran miembros de mesa tenían un partido político excepcional y todos eran, digamos, los 3 eran de Keiko, por ejemplo, o de la K o de la R, y decían, ¿no? Bueno, como los 3 apoyaban nuestro partido, hay que poner en las cédulas ya marcadas esto, marcadas eso, es diferente. Si habrá habido, no lo sé. Pero en el caso nosotros no hemos tenido ningún partido político preferencial y lo hemos hecho todo conforme, ¿no? Difícil, muy difícil. Más que todo llenar los documentos, más que todo contar los votos, ver cuál es voto, y si tenemos que contar unas cédulas que todo lo que han votado, tremendo. Ya, voto faltaba, ahí se nos equivocábamos uno, no cuadraba, volver a contar. Y ahí nos encontraron las cédulas, te demoras una hora para verificar los votos. Salimos a las 6. Es un dato que muy triste, me entristeció mucho. Había jóvenes que no habían ido a las capacitaciones, adultos, ¿no? Recuerdo que vi una mesa, un varón de 45 años, otro de 50 y una mujer de 45. Y me dio tristeza, ¿por qué? Porque los 3 no sabían qué hacer. Habían ido a las capacitaciones unas, pero no habían entendido, no habían comprendido cómo hacer los documentos. Y se demoraban mucho más.
Algunos de ellos tenían que ir a trabajar al día siguiente porque no trabajaban en un trabajo, por así decirlo, de una empresa, sino trabajaba así mi mamá. Otros tenían que ir a sus casas a darle comida a sus hijos, a darle desayuno, prepararle. Y no fueron a sus hogares, no fueron a su casa, porque demoraban mucho en hacer el documento. Recuerdo que se escuchó, ¿no? Que habían mesas que se estaban peleando. Los personeros, más que todo, con los de la JN o con de la OMPE o de la OMPE con la JN o los miembros de mesa con el personero, porque no estaban ejerciendo bien o no había acuerdo, estaban en desacuerdo. Ha habido peleas, también se ha escuchado, ¿no? En el colegio donde yo he estado, pero que luego se llegó a un arreglo, ¿no? Se logró solucionar. Había miembros de mesa que estaban llorando, dicen que estaban llorando porque no podían, terminaban y se equivocaban otra vez y estaban llorando porque ya se desesperaban y eran ya las 3, 4, 5, 6 de la mañana. Estaban tristes, llorando algunas mujeres, más que todo, porque no acababan su logro. Porque si no, si se iban antes, no les contaba, porque al final recién les entregaban un certificado que avalaba que ellos habían terminado su función. Disculpa. Entonces, lloraron. Algunos ya tiraban la toalla. Había algunos fuertes que seguían, ¿no? Se escuchó que había gente que había abandonado sus mesas. Antes de finalizar, ya a las 2, 3 de la mañana se escaparon del colegio, diciendo que ya terminamos, y se fueron. ¿Por qué? Porque no podían acabar los votos, no podían acabar los votos, se escaparon y a ellos se les puso falta, no, peor ni falta, no cumplió con su labor y le van a hacer un informe, si no me equivoco. O sea, en vano se han quedado de 6 hasta las 3 de la mañana. Igual se iban a ir, se han ido, se han escapado. En vano se han quedado como 15 horas. Igual la multa van a pagar y aparte otra multa por irse en pleno proceso electoral sin haber finalizado su labor. Una serie de cosas muy, pero muy fuerte, muy fuerte. Ha habido gente que se ha ido, se ha escapado a las 2, 3 de la mañana porque ya no aguantaban. No aguantaban el sueño, no aguantaban el hambre, no aguantaban el frío, estaba haciendo frío. La mayoría había ido con pantalón. Recuerdo que una de las personas estaba ido así como ir y quedarse, pero no pudo irse también hasta cumplir su labor. Y recuerdo que fue y le pidió una mantita y le dieron una chompa y le dieron. El trabajo sí estaba pesado, como dicen, no era para 3 personas probablemente, o el tiempo no era la cantidad correcta. Hay un varón que estaba publicando videos, no hay con su lenguaje, pero estaba publicando videos del proceso electoral, que estaba prohibido grabar videos, estaba prohibido publicarlo, ¿no? Bueno, no sé publicarlo, pero grabar videos porque no se podía tener cámaras dentro de la cabina de votación, dentro del proceso electoral en las mesas, para que no sepan, ¿no? Estaba prohibido, fotografías, fumar, todo. Pero algunos han grabado aún así. Supongo que querían informar, ¿no? O querían que la gente se vea. Un proceso electoral muy fuerte, muy difícil, muy pesado para algunos, para otros que estamos acostumbrados a amanecernos, tal vez no, yo estoy acostumbrado. Y así, así. Creo que para la siguiente hay que tomar medidas más cautelarias, verificar que no se cometen estos errores. Algunos se han quedado más. Yo llegué acá a mi casa a las 8, casi las 8, 8 y media. Y en otros colegios en Tacna seguían contando, todavía no habían terminado, porque eran bien complicadas algunas cosas llenar, más que todo por los que no se podían tener errores en las hojas, un error y tenías que rehacer todo. La gente todavía no podía regresar a su casa. En el colegio donde yo me fui, quedaron como 5 meses todavía, 5 o 6 meses, que seguían contando los votos. Y ellos habrán quedado, supongo que hasta las 9 o 10 de la mañana, no sé, no creo que hasta las 9 o 8, ¿no? Votando. Y era un colegio pequeño, ni siquiera grande. Bien difícil en ese aspecto, pero en el otro, como digo, fue una experiencia muy agradable. Nos tocó personas con quien nos llevamos muy bien, con la seriedad necesaria. Y finalizó bien para nosotros, no sé cómo estarán alguien. Ya estaremos viendo mañana, hoy día o pasado mañana, quién
ha ganado en esta primera vuelta. Y luego nos preparamos para la segunda vuelta. Como vuelvo a decir, dice, ¿no? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Iglesia, debemos orar por las autoridades que van a tomar, Señor, este control del gobierno, para que sean autoridades conforme a la voluntad de Dios. Así que te animo a que sigas adelante, a que no te rindas, a que ores por ellos. Y recuerda, nosotros como iglesia tenemos que orar, porque eso es bueno delante de Dios. Dios les bendiga y muchas bendiciones.